Ayer domingo fue 5 de mayo. 5 de mayo. ¿Y qué recordamos, niño, el 5 de mayo? La batalla de Puebla. La batalla de Puebla. Muy bien, niño, la batalla de Puebla. ¿En qué año fue la batalla de Puebla, niño? Exactamente en 1862. Muy bien. Muy bien. No, les digo, el niño llegó acá sin hablar y ahorita ya, 1800, ¿qué? 62. ¿Qué día? 62. ¿Qué día? No, también está exacto, no, todavía no. Ah, exacto, no, dice. El 5 de mayo. ¿Cómo ves? Dice, se sabe todos los datos, pero el día exacto no de la batalla del 5 de mayo, exacto no me la sé. Exacto no me sé la batalla del 5 de mayo. ¿Dónde? No, a ver. ¿Dónde fue la batalla de Puebla, niño? Pues en Puebla. Está bien, pero no una chulada, Charlie. Oye, ¿cuándo fue la batalla? 1862, ¿qué día? No, pues tanto no sé. Exactamente no sé cuándo fue la batalla del 5 de mayo en Puebla. No sé. Muy bien. ¿Entre quiénes y quiénes fue? A ver si esta se la saben. ¿Entre quiénes y quiénes fue la batalla del 5 de mayo en Puebla? América Chivas, dice el niño. Entre América Chivas, no. El ejército de la República Mexicana. Ajá. Y del Segundo Imperio Francés. Entre el ejército de la República Mexicana y el ejército del Segundo Imperio Francés. ¿Quién iba al mando de México? ¿Quién era el director técnico de México? Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza, muy bien. ¿Y quién era el de Francia? Charles Fernández Lestrayé. Oye, ya está francés. ¿Era conde de dónde? A ver. De Lorenz. De Lorenz, dice. Lawrence. De Lawrence, dice, de Lawrence. Muy bien. ¿Esta fue la primera, la segunda o cuál intervención francesa en México? Intervención francesa en México. Pues sí, en México, porque fue en Puebla, ¿no? Claro. Puebla, la batalla. Muy bien, gracias, niño. No, Muy bien, oye, de todo. A ver, ¿a qué horas empezó la batalla de Puebla? ¿A qué horas empezó la batalla de Puebla aproximadamente? Tempranito, muy bien. No, pues el niño historiador dice, después del brunch empezó la batalla de Puebla. Muy bien, niño, muy bien. Muchísimas gracias. Aplausos para el niño. Valió la pena mandarlo a estudiar, muy bien. Pero ayer 5 de mayo hubo una marcha, tal vez la primera de sus dimensiones, contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y contra su administración, Cristian. La convocatoria fue de Chalecos México. A ver, ¿de qué color son las mangas del Chaleco México? Depende, dice el niño, muy bien. Se denominó la Marcha del Silencio y lo mismo ocurrió en otras ciudades, además de la Ciudad de México. Hubo marchas en Aguascalientes, en Monterrey, en Puebla, en Guadalajara, entre otras ciudades. Saludos a todas esas ciudades críticas que participaron en estas marchas. Fueron cientos de personas que marcharon del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Digo, les faltaba unas cuadritas para el Zócalo, Cristian, del Monumento a la Revolución, que les costaba llegar al Zócalo, pero no llegaron. No llegaron, se quedaron en el Monumento a la Revolución, exigieron seguridad, exigieron libertad de crítica y libertad de expresión. Y entre las personalidades críticas, entre las personalidades de amplio prestigio en la oposición que engalanaron la marcha, estuvo Rafael Acosta Juanito. ¿Se acuerdan de Juanito? ¿No es Julio César Chávez? No, como Julio César Chávez, no, es Juanito, miembro de la oposición con un prestigio insoslayable, ¿no? Fíjate qué curioso, en el 2018, Cristian, aquí lo contamos, le pidió chamba a Andrés Manuel López Obrador para ser director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la CONADE. ¿Te acuerdas, Rivas? Y como no le dieron la chamba, ahora es parte de la oposición inteligente, que no es oportunista y que tiene credibilidad para criticar al presidente López Obrador. Él estuvo junto a, ¿quién creen? Vicente Fox, el expresidente prianista de México, también convocó a la marcha, sí, Fox, que tiene toda la legitimidad para exigir resultados en 15 minutos, perdón,
en los primeros 5 meses de cualquier gobierno, quien pidió a México que exija a López Obrador resultados. Ya ven cuántos resultados dio él. Ahora pide que los de Andrés Manuel López Obrador. Marchó y estuvo subiendo fotos a su cuenta de Twitter como esta, miren. En la marcha había pancartas que decían, como el de esta foto, México no es tuyo. Y no es que Fox se lo haya dicho a Martita durante su gobierno, siempre respetuosa de la libertad de prensa y promotora de la transparencia, ¿no? Ajá. Tampoco es que se lo hubiera dicho a los hijos de Martita, oigan, México no es suyo, como para que hagan tranzas, no. Se lo gritó al actual presidente, a quien en el 2005 Fox quiso meter a la cárcel para evitar que López Obrador sea candidato presidencial. ¿Te acuerdas, Cristian? Por lo del desafuero, el asunto del encino, etcétera. Y a quien, por cierto, según las autoridades electorales de este país, le comprobaron que intervino en las elecciones, en el proceso electoral del 2006, para impedir que AMLO fuera luego presidente de México. ¿Te acuerdas? De eso acusaron a Vicente Fox. E incluso Fox lo aceptó, que sí metió las manos, pero nomás poquito, ¿no? Ah, pues ese prócer del respeto a las instituciones y a las leyes, ese prócer del presidencialismo en México, que en 2006 heredó resultados de seguridad, de transparencia, corrupción y empleo dignos de una marcha como la de ayer, ¿no? O sea, una marcha como la de ayer pudo haber ocurrido cuando terminó el sexenio de Vicente Fox. Bueno, pues ayer salió a gritar, AMLO, perdonaste a Peña, cierto, qué decepción que lo haya perdonado, aquí lo hemos dicho. Perdonaste a Videgaray, a quien Fox, por cierto, conoció y con quien colaboró muy bien. Perdonaste a Gordillo, decía la manta que subió ayer Fox a su cuenta de Twitter. Perdonaste a Gordillo, le reclama al presidente López Obrador, con la que gobernó Vicente Fox, ¿no? No se haga. Eso de fumar mota, Vicente, le está atrofiando la memoria, mi Chente? Porque usted le entregó a varios el gobierno, entre ellos a Gordillo. A Gómez Urrutia, que Fox supo perseguir políticamente, e insisto, a Gordillo, a quien Vicente Fox le entregó la educación de su gobierno, ¿te acuerdas? Gracias a ella ganó, gracias a ella usted fue presidente, don Vicente, no se haga. ¿Ya se le olvidó? Bueno, lo de ayer con Fox fue ver al Comal hablarle a la olla. ¿Te lo juro? El Comal hablándole a la olla. Todo lo que Fox no hizo en su gobierno se lo reclama hoy a López Obrador. Por cierto, quiero felicitar a Vicente Fox por esta pancarta en particular. Es la primera vez que leo algo escrito correctamente por Vicente Fox. Miren nada más. Ahí está la manta. Pónganme otra vez la manta de Vicente Fox, por favor. Pónganme la manta de Vicente Fox. Ahí está. Dice, presidente, respeta la ley y las instituciones. ¿Hace cuánto que no veías una manta bien escrita un tuit bien escrito por López Obrador, por Vicente Fox? Es que era manta, no tienes toda la razón. Vea, escrita sin una falta de ortografía. Ahí estaba. Lo mismo hizo ayer en redes sociales Felipe Calderón. Desde las redes sociales, Calderón, que ya ven que tiene todas las credenciales y la legitimidad para exigirle a un presidente resultados y buen gobierno. Después de lo impecable que dejó al país en temas de seguridad, Felipe Calderón, una guerra en la que ganamos, ¿no? Hasta donde entendemos ganamos. En un sexenio donde no hubo violencia contra la prensa. En un sexenio calderonista donde hubo justicia, todo era paz, todo amor, todo era bienestar. Bueno, que hoy está de vuelta como empresario de la política con su nuevo negocio llamado, partido político, se llama, ¿cómo? Por México, Vamos México, no sé. Pero tuiteó esto, bien por los ciudadanos que participaron en las marchas hoy, esto lo tuiteó ayer, en todo el país. Gracias por su visto bueno, señor presidente, porque andábamos con el pendiente de si a usted le parecía bien o mal que se salga a marchar, ¿no? Pero bueno, además de manifestarse, tuiteó Felipe Calderón, hay otra forma más efectiva de pasar de la indignación a la acción. Es decir, participar activamente en política. Y ahí es donde viene su comercial, Cristian, ahí es donde viene su oportunismo, porque decía, regístrate en mexicolibre.org, que es, claro, su partido político, el que quiere crear, sí como no, para apoyar el proyecto político de uno de los responsables del desastre de este país. Imagínate cómo estamos en México. Sale Felipe Calderón a pedir que apoyemos su partido político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador después de cómo dejó el país y cómo lo entregó en el 2012, ¿no? Apoyar a uno de los responsables de las razones por las que se marchó ayer.
¿no? Aunque los marchantes, eso sí, no lo quieran aceptar. Pero también hubo cientos de ciudadanos que fueron por razones auténticas, por razones legítimas y por auténtica crítica, porque tienen el derecho a criticar al presidente, a exigir resultados y lo hicieron en las calles. Marcharon, salieron a marchar ayer, porque son ciudadanos que le exigen a López Obrador dejar de polarizar al país, hacer a un lado la posverdad, o sea, la mentira repetida muchas veces sobre una administración. Le exigen resultados al presidente López Obrador, le piden respetar la ley y sobre todo respetar a los que no votaron por él, respetar la decisión de quienes no votaron por él, de quienes son críticos de su gobierno, de quienes son opositores a las decisiones que viene tomando, porque es un auténtico derecho, es un legítimo derecho estar en desacuerdo con el presidente de México. De ellos hubo muchos y todos muy respetables ayer en la marcha. Hay que entender y hay que respetar la crítica contra el gobierno. Es importante que exista crítica contra el gobierno y así lo demostraron muchos otros participantes que de manera legítima y espontánea se organizaron para poder marchar el día de ayer. Jamás nos opondríamos a que salgan a marchar libremente y que piensen lo que piensan y cómo lo piensan. Muchos de ellos, por cierto, con comentarios clasistas en sus pancartas contra quienes votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No entiendo cómo las ofensas vulgares que se leyeron ayer, en algunos casos en la marcha, puedan mejorar al país. Pero de esas vulgaridades hubo de verdad de colección. Fíjense las paradojas. Ahí está una de ellas, dice, gente que despreciaba, hace unos años, tú recordarás, Cristian, que decía, ay, ya tantas marchas en la ciudad, ya hay que regular las marchas, ¿se acuerdan que decían? Gente que despreciaba que otros salieran a marchar por lo que piensan, ¿no? Ayer salieron a marchar por lo que piensan. Qué curioso, ¿no? Gente que hace años decía, oigan, hay que exigir, como lo hacían hace años, que haya un marchódromo, ¿se acuerdan? Que era la propuesta, un marchódromo donde los mugrosos manifestantes marchen en un tipo estadio, que sea como un corral, muchos hacían un corral para que no salgan a las calles y que ahí marchen cuando quieran, por horarios, que se organicen y que no anden estorbando en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya andaban vendiendo ahí ay, en su marchódromo, malditos mugrosos, que no salgan. Y ayer, qué bueno que no les hicimos caso, y que la boca se les hizo chicharrón, porque si no ayer hubieran marchado en un corralito, ¿no? Que pedían hace años ahí dando vueltas solitos ustedes y nadie los hubiera visto, nadie los hubiera escuchado. Afortunadamente no les hicimos caso. Marcharon en las calles, en la vía pública, como sus derechos mandan, porque las calles son de ustedes, los que marcharon ayer, y también de todos nosotros. Así que bueno que hace años no les hicimos casos con eso del marchódromo, porque si no, no los hubieran pelado. Pero bueno, ¿qué propusieron? No mucho, la verdad. Parte de la crítica contra la marcha de ayer es que no hubo tantas propuestas, ¿no? Si critican al presidente por polarizar, si critican al presidente por el lenguaje que usa todos los días, ¿la salida es esta manta? ¿En serio? Dice, peje, los que tenemos cerebro no votamos por ti. ¿Neta esa es la manera? Bueno, y como esta manta hubo varias, por tiempo no caben todas en la sección, pero ¿no les dio para otras palabras, para ser creativos, ingeniosos, críticos en serio con nivel? El presidente les da razones diario para que lo puedan criticar, para hacerlo con contenido, con sustento. ¿Y ustedes atacan a los que votaron por el presidente? O sea, criticar la polarización del presidente y los errores que ha cometido, utilizando los mismos errores y recurriendo a la misma polarización con las mismas ofensas, ¿esa es la salida que proponen? No, pues salieron igual o peores, ¿no? Descerebrados los que votaron por AMLO, descerebrados por no pensar como yo, descerebrados por no ser como yo, por no vivir donde vivo yo, por no marchar como marcho yo, ¿no? Muchos de los que marcharon decían que si ganaba Andrés Manuel López Obrador, se iban de México, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Y luego... Los que no se acuerdan son ellos. Y parece que no se fueron. ¿Por? Pero qué bueno que se quedaron. Tiene que demostrar ser un país plural para todos, voten o no voten por el mismo proyecto, porque este es nuestro país. Y ojalá que haya cada día un gobierno para todos. De eso se trata.
Y eso también hay que exigirlo. Porque cuando ustedes votaron por Fox, Calderón o por Peña Nieto, nadie les dijo descerebrados, ¿sí o no? Pero pedir la renuncia del presidente a 5 meses de haber empezado, no sé. ¿Esperaban que en 6 meses esto fuera lo que en 18 años no fue? Ayer incluso hubo marchas de quienes exigieron que se vaya López Obrador porque lo comparan con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, ¿no? El xenófobo, homófobo, misógino, amante de la violencia, de las armas, del abuso del poder. Porque decían, con esas formas, Bolsonaro ha logrado disminuir la violencia, cosa que no ha logrado López Obrador. ¿Neta quieren aquí un Bolsonaro? Luego, escribir, no te burles en esta marcha con un signo de interrogación al final. O sea, es pregunta, quisieron poner un signo de admiración, no saben cómo se escribe con signos de admiración. Era interrogación al final. ¿No? O sea, de verdad, por más que estuvimos buscando qué quiso decir ese signo al final de interrogación, o sea, lo redactó Fox, todo el mundo nos estábamos preguntando, ¿no? O sea, al principio es, ¿no? O sea, al principio es el puntito arriba y al final el puntito abajo, sea admiración o sea interrogación. Pero bueno, minucias, sin importancia. Lo que querían, o si lo que querían era conseguir que la crítica contra el presidente fuera inteligente, creo que fallaron. Que los que están decepcionados se unan a ustedes, pues creo que no fueron efectivos con eso. Que sea con argumentos, datos, cifras, historias de víctimas y evidencias, como se critique a esta administración y se le exija pagar las consecuencias de no cumplir tan altas expectativas, si es que no las cumple, creo que no fue al final del día su intención y no lo consiguieron ayer. Decir que somos Venezuela es una mentira. Que López Obrador es un dictador es mentir. Y pierde crítica a la fuerza y fuerza a la crítica. Decir que todo está del rábano sí es muy interesante, aquí lo contamos todas las mañanas, pero rematar con que sin el Aeropuerto Internacional de México este país se fue a la quiebra, pues es mentir, la verdad. No hagan lo mismo que hace el presidente en las mañaneras. Esto parece retas, Cristian. Yo ayer veía los gritos de algunos, Parecía retas de a ver quién decía la mentira más creíble, ¿no? O sea, es hacer lo mismo que hace el presidente en las mañanas, ¿no? Polarizar. ¿Para qué polarizar nuevamente en una marcha? Y yo pensaba que eso es lo que ustedes no querían. Bueno, ayer, no hasta el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que como secretario es un gran cómico de Twitter, se burló de ellos, de los de la marcha, puso, nunca pensé que todos los que están contra López Obrador fueran a la marcha, pero sí fueron todos, ¿no? Burlándose un poco del número de participantes y de asistentes en la marcha. Por cierto, secretario, ¿usted también recurre a estos modos, a estas burlas, ¿no? Y usted también recurre, vea nuevamente el tuit al final. ¿Qué está pasando con los signos de admiración? Pónganme el Twitter. Al final pone, fueron todos, y no utiliza los signos de admiración como se deben. ¿Qué carajos pasa en este país con los signos de admiración y de interrogación? ¿No? Es uno con el punto arriba y otro con el punto abajo, ¿no? ¿Qué fregado les cuesta saberlo y hacerlo? ¿Ya ven? Y todavía quieren de forma educativa, sin evaluación, ahí en el gobierno federal, ¿no? Y sin calidad, secretario, ¿no? Y usted no logra escribir como se debe. Hay tantas razones para marchar y exigir que el camino no sea ese o aquel. Diario López Obrador nos da razones, el presidente, para exigir que se corrija el rumbo. Pero optamos por el pánico, por el clasismo, por la manipulación, por las mentiras, por la desinformación, por la ignorancia que también ayer se confirmó existe en todas las clases sociales, incluidas las altas que tanto pregonan educación y seguridad. De Pisa y seamos más efectivos y menos estridentes. ¿Para qué tanto odio estando el piso tan parejo? Si nos organizamos, colaboramos todos, entre más seamos, menos nos querrán fallar, mentir o ver la cara desde cualquier gobierno. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.